Yo llegué al Chaminade en el año 92 y bueno, yo venía de una experiencia familiar un poco traumática porque había perdido a mi hermana unos meses antes y la verdad es que al poco tiempo, pues para mí venir aquí me ayudó muchísimo porque bueno, desde el principio casi me sentí muy acogido, me sentí muy a gusto, me sentí bien, me sentí casi, pues sí, casi como en mi casa, aunque a veces pueda parecer un tópico, ¿no? Pero es verdad, fue casi automático estar a gusto, pues con la gente con la que coincidí en la promoción. Bueno, en la promoción era el mismo año que entraron conmigo. Una fantasía personal mía, ¿no? Siempre era como estar en un sitio donde hubiera un montón de gente joven con diferentes intereses, con diferentes capacidades, ¿no? Y en las que ese pues era un entorno en el que creía que habría un potencial, ¿no? para muchas cosas, y de pronto me encontré aquí y casi era eso, casi era eso, había un montón de posibilidades, ¿no? Estábamos mucha gente, el tamaño del colegio que siempre fue grande, ¿no? Pues yo creo que también hacía más masa crítica que en otros, ¿no? Encima estabas en un sitio donde te animaban a hacer todas esas cosas, ¿no? Todo lo que es reflexionar sobre la vida que yo llevé aquí, pues lo hago ahora bajo mi punto de vista actual, que es cuando lo puedo evaluar. No recuerdo luego qué pensaba, qué sentía, claro, o cómo. Sé que estaba a gusto, que estaba bien y que me hacía muy feliz, y rememorándolo tal. Pero yo recuerdo mucho, por ejemplo, con nada más llegar, creo que nos daban la guía colegial, que era el panfletito que te daban, en el cual venían todas las normativas. Sí, sí. Y yo recuerdo recibirlo y pensar, digo, bueno, pues esto es toda la lista de prohibiciones, ¿no? No, nunca pensé que podía ser un documento de autorregulación, dentro de que había normas como en todos los sitios. Una cosa muy curiosa que me llamó la atención al más llegar es que había una aula para leer la prensa, que estaba muy frecuentada. Sí, y es una cosa que se aprende y se suele conservar, yo creo que durante toda la vida. Por eso también yo decía un poco lo importante en ese sentido también, de que era un colegio muy variopinto, muy variado, había personas de todo pelado, y eso yo creo también a la gente joven le enseña mucho, ¿no? El no ser todo un uniforme como en muchos centros ahora educativos, o el otro ni de un lado ni de otro. O sea, quiero decir que haya de todo y que pues vayas con Enrique a un meeting con Rodrigo Rato y luego al día siguiente vayas a, yo qué sé, con Ocupas o un grupo punky, ¿no? Eso era, pues tenía gente para ir a los dos sitios, entonces eso te enseña muchísimo. Eso es vital para la gente. No hace falta ir, aquí en este salón de actos han estado... Exacto, sí. Hombre, me acuerdo aquí un concierto de... ¿Quién llevaba este grupo que hacían versiones de Los Enemigos? Que un concierto mítico aquel. Y mucha gente, bueno, y Ruiz Mateos por aquí también, dando voces y por los pasillos. La asamblea yo creo que también era uno de los elementos que caracterizaba el colegio, ¿no? Sí. Y tuvo sus momentos muy buenos, ¿no? de mucha participación, de grandes debates con cierta altura, vamos a decir, y momentos también ridículos. Dramáticamente ridículos. Algunos de ellos me tocó a mí estar ahí arriba, ¿sabes? Pero... tratando de presidir aquella jauría. Interesante. Pero bueno, desde luego también representaba mucho el colegio, ¿no? Sí. Bueno, nos tocó los inicios de Internet, a nosotros. Claro. Sí, fue otro momento, sobre todo a ti, Pablo, te tocó. El otro eje del funcionamiento habitual eran las aulas. Seguro que lo han comentado otros y lo volverán a comentar, que supongo que habrán ido variando a lo largo de los años. Las habrá más clásicas, las habrá nuevas, las habrá que ya han desaparecido, pero era otro de los ejes
vertebraba el colegio. Vertebraba ¿no? el Sí, colegio. vertebraba el colegio. Yo me acuerdo mucho el segundo turno de comidas. Sí. Porque tu primer turno de comidas era el habitual, con tu grupo de siempre, que era bastante cerrado. Pero el segundo turno es cuando uno llegaba fuera de tiempo, tarde, y entonces Comía entablabas con cualquiera. conversación con alguien con la que nunca habías hablado. Y era bastante enriquecedor. Podías salir, bueno, conociendo a alguien o cabreado con alguien, eso nunca se sabía, pero... No, por eso, con lo de las aulas, yo la verdad es que he ido valorando cada vez más conforme han pasado los años, ¿no? El chami. Y a lo mejor tengo una visión demasiado idílica, pero sí lo he ido valorando más con el tiempo, ¿no? Por eso mismo, por la apuesta que se hacía y que se seguirá haciendo, supongo, pues eso, ¿no? De las aulas, las asambleas, la cartelera, ¿no? Todas esas historias que luego no es tan fácil encontrar por ahí en la vida, ¿eh? Por eso yo qué sé, ni en los trabajos, ni a veces en casa, o sea que... Hombre, pero es que tú llegas aquí con 17, 18 años normalmente, aunque puedes empezar un poco más tarde o tal y cual. Y te dicen que eres un adulto para elegir la carrera que a lo mejor va a llevarte a tu actividad futura durante 50 años. Y claro, realmente yo creo que no has elegido nada nunca. Básicamente, claro, la carrera, si acaso, si no te la ha elegido tu padre por ti, que había o te han condicionado a hacerlo, y de repente te encuentras en un sitio con 17 años, 18 años que te dejan elegir lo que quieras y discutir y formarte una opinión que a veces ni la tenías, porque ni te la has planteado o ni te han dado ocasión a planteártela. Entonces también eso es un ambiente formativo importante y además conviviendo día a día, porque tú vas a tu clase en la universidad, estás allí unas horas, te tomas unas cervezas en la cafetería, pero realmente no hablas de millones de cosas. Una cosa que destacaría ahí de las actividades de las aulas era un poco el grado en el que éramos dejados a nuestra suerte, entre comillas, y que mejor de los sentidos, en el sentido de que llegabas allí con una propuesta, oye, que tenemos que conectar a internet del colegio, me acuerdo allí la pelea, buscando por ahí a alguien que nos pusiera un cable, una conexión, mendigando por el SIMO. Y la dirección te decía, venga, podía hacer adelante, ¿sabes? Incluso fuera de las muchas aulas, veces con cosas que a lo mejor era bastante milagroso que algunas se consiguieran sacar adelante porque no teníamos tiempo. Incluso fuera de las aulas. ¿Os acordáis de que en Navidad se hacía una chocolatada más o menos espontánea? Que había 4 personas que decidían, vamos a ir a dirección, vamos a pedir un dinero, vamos a comprar chocolate y nos vamos a poner de bizcochos y chocolate tibios en Navidad o en épocas de exámenes. Y yo me acuerdo de algo de cine que tampoco había, oye, va a ser toda una actividad cultural, y de repente llega un tío y dice, oye, estamos en periodo de exámenes, pues mira, no me apetece mucho cultura. A mí me apetecen palos, tíos, cosa digerible sin que casi masticarlo, ahí. Efectivamente. Desahogarlo, sí. Sí, bueno, yo me acuerdo los canarios ahí de mi año y con algunos más como Sergio y tal, que estuvimos dando la brasa con las jornadas canarias un tiempo. Muchos años, ¿eh? Sí, también. Sí, joder, que vino Jerónimo Saavedra, vino... Y bueno, por eso fue iniciativa también nuestra, lo planteamos y salió la verdad es que bastante bien. Yo creo que al organizar esas actividades, al intentar llevar a cabo esas iniciativas, pues una cosa que aprende es que puede hacer cosas que no se las creía antes, ¿no? Claro. Y eso sí es muy importante, ¿no? Eso sí es una cosa con la que... Por eso te tienen que dar una confianza, o sea, si no te la otorgan... Normalmente te preguntaban siempre por la idea, no por tu capacidad para llevarla a cabo, que eres una cosa curiosa. Sí. Pero al final la sacabas, ¿no? Sí, la sacabas. Sí. Y yo creo que eso a todos los que participamos en alguna cosa así, pues seguro nos ha valido. A mí desde luego me ha valido después. Muchísimo. Sí. Pero sí que te queda un pozo importante. La cartelera, ¿no? Ahora que lo decías tú también, yo creo que también era importante en el espíritu del colegio, ¿no? Eso de tener un foro de libre expresión en el que solo había que firmar con nombre y número de habitación. Había que responsabilizarse de su comentario, por mínimo que fuera. Hoy hablábamos que no sabíamos por qué había que poner el número de habitación, si era para que alguien te fuera a buscar, si hacía falta, ¿no?
pero sí era se curioso. oponía, ¿no? Sí, me acuerdo de estar cenando a veces cuando momentos esos ahí calientes en la cartelera, en el corcho, de luego de cenar ahí a toda leche para que luego me leyeran los mensajes que había, ¿no? Era o El así o cruce. al revés, ¿no? Es decir, o el mensaje lo leías antes y lo Sí, debatías exacto, y lo durante la debatías en la comida cena cena, también, sí, o sí. al revés, vamos a comer rápido que alguien... Que seguro han que le ha colgado montado algo. alguien. ¿Os acordáis cuando el ciclo este del País Vasco, ¿no? Sí, Sí, pero cierto, sí. seguramente fue de lo más De problemático lo más que hubo en ese problemático, cierto, momento. Sí, sí, ¿no? sí. Pero fue... claro, Hubo, dentro de la libertad que aquello el fue colegio duro. tenía, Esa fue una apuesta ahí. hubo en algún momento que cortar la libertad porque había un punto en el que ya No me acuerdo en qué se quedó, la verdad. ¿Tú te acuerdas? lo Sí. más problemático fue en aquellos momentos, no me acuerdo si era Invitar, HB o sí, las sí, siglas que invitar tenían, a la marca. fue la visita de ¿Pero vinieron o no? Sí, vinieron. Vinieron, Claro ¿no? que Sí, vinieron. al final Vinieron aprobamos, sí. y Lo votamos, ¿no? O algo así. No recuerdo si lo votamos. Sí, cada Sí 15, sé que en ¿no? su Si la momento cosa hubo se discutía protestas. mucho, pues lo votábamos y tal. No, eso Llegó a también estaba haber, bien. llegó a haber en la cartelera el cartel de programa de actividades Chamina de toda la vida. Hubo quien lo tiñó con tinta roja a modo sí, de sí. reivindicación. Sí, Hubo luego quien se ausentó durante ese día. Entonces hubo para todo. Hubo cruces de mensajes también en cartelera, ¿verdad? Que había cola ahí leyendo hubo las críticas de uno pero de los bueno, era lo otros. habitual siempre en el colegio. Lo que pasa es que eso fue un episodio un poco más intenso, yo creo que de lo normal. Fue muy intenso, sí. Y yo eso sí que lo recuerdo como una cosa presente a pesar de haber pasado mucho tiempo. Conocer gente de distintos sitios, porque prácticamente casi nadie era de Madrid. Había gente de Madrid todavía, pero todos Sí, eran pues sí. de toda España. Sí, ¿no? Y luego los elementos exóticos ocasionales, ¿no? Recuerdo, ¿no? Un mexicano que tuvimos ahí en el barrio Sésamo, César, sí. César. Recuerdo quedó muy recordado. Y los portugueses. los portugueses también, es cierto. O Sí. de todo. Hombre, teníamos lo que ocurre que dentro del encuentro de hoy, los tres que estamos aquí pertenecemos a la generación chaminade masculino. Claro. Ninguno sí. hemos vivido pero uno de los momentos de debate más intensos, aparte de que habéis mencionado, fue que era tema recurrente por lo que todos nos contaban y lo que se contó después. Y hubo votaciones y hubo discusiones ahí enconadas. Muchos, sí. Pues, para mí ha sido una etapa fundamental en mi vida. Me ha enseñado pues que hay libertad y que hay que saber ejercerla. Y el modo fundamental de ejercerla es empezando a conocer la libertad de los demás. Es decir, empezar por ahí. Sobre todo que las cosas hay que buscarlas, si te gustan, hay que intentarlas. Y bueno, si fracasas, se puede volver a intentar, se puede volver a empezar o se puede aprender algo. O sea, tampoco se puede ser un tipo cabezón constantemente. Y qué puntos de vista hay muchos, hay que escucharlos antes de ser tajante. O sea, se puede ser vehemente, pero habiendo escuchado antes lo que tienen que decir los demás. Y que con 20 años es muy joven, pero se puede aprender mucho y queda para toda la vida. Bueno, sí, yo también, por supuesto, eso como hemos estado comentando, de la tolerancia, la diversidad que había aquí, la pluralidad en todos los sentidos y bueno, y eso, y ejercer uno su propia responsabilidad, aprender a hablar si tenías un problema con el vecino, a negociar, ese tipo de historias. Y pues bueno, repito que ha sido muy importante y bueno, yo creo que es lo que nos queda a mucha gente de la que hemos pasado por el Chami. Bueno, yo solo resumir que creo que fue una etapa... El Chami nos dio muchas posibilidades, nos dio nos puso delante muchos caminos abiertos que pues cada uno caminó como su entendimiento le dio, ¿no? y su voluntad, y yo creo que casi todos nos llevamos grandes experiencias y una una cierta autoconfianza, ¿no? en uno mismo. Que duró muchos años.
Bueno, va durando, va durando. La confianza y el Chami, las dos cosas. Sí, sí. Muchas veces la gente pregunta que por qué es tan especial haber estado, ¿no?, en un colegio mayor o en el Chami en este caso, que es lo que nosotros hemos vivido. Y bueno, cuando te pones a explicarlo, ¿no?, pues puedes estar horas hablando de lo que supone el Chami. No sé si os pasa eso a vosotros, que también de vez en cuando hay que explicar por qué es tan especial y todas las cosas que os han pasado cuando hemos estado aquí, ¿no? Ya, yo creo que aparte que puedes estar horas, también muchas veces la persona cuando no ha conocido qué es el Chami, tienes la sensación de que estás intentando explicar un montón de cosas, un montón de sentimientos, un montón de sensaciones, y realmente tienes la sensación de que la otra persona no está llegando a entenderlo, porque realmente es un poco difícil de explicar todo lo que se generaba, ¿no? Todo lo que se generaba desde que llegas. Hombre, el llegar desde tu casa, ¿no? Casi todo el mundo desde fuera de Madrid, y encontrarte una diversidad de gente, cada uno pensando de una forma, y ver un poco cómo el núcleo del colegio lo cocina todo, es un poco... y cómo te adaptas, y cómo haces que tu pensamiento también se adapte un poco con lo que estás de acuerdo, con lo que no estás de acuerdo. Yo, que venía de colegios marianistas, no me podía imaginar en la vida que el colegio era tan abierto, tan diferente, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que has dado ahí una de las claves, que es la diversidad de gente, ¿no? Para empezar por los lugares de origen, ¿no? Pues eso, como decías, cada uno viene ahí venías de tu cole, de tu instituto, de tu ciudad o de tu pueblo, y de repente llegas aquí y haces amistad con gente pues eso, de toda España, de muy diversas procedencias, que te enriquecen, que tú les enriqueces a ellos, que intercambias un montón de cosas con ellos, y sobre todo yo creo que también una cosa clave es la edad, ¿no? Porque llegas aquí, claro, con 18 años o 19 la mayoría, claro, al final eres una esponja, o sea, absorbes todo y tienes unas ganas de comerte el mundo extraordinarias. Entonces yo creo que estás con los ojos abiertos, y para eso el Chami es especialmente indicado, ¿no? Porque te ayuda muchísimo a pues poder focalizar todas esas inquietudes que tú a lo mejor tenías o que vas descubriendo mientras vas viviendo en el Chami, y que bueno, pues a lo mejor si no vivieras aquí, pues si vivieras en un piso o lo que sea, pues evidentemente no tienes todas esas inquietudes. No sé si os ha pasado, por ejemplo, a mí, pues joder, el aula de Derechos Humanos, pues al final llegas aquí, pues eso te interesa, te apuntas, y de repente, pues a lo largo de 5 años vives un montón de experiencias que eso ya se queda para toda la vida, ¿no? Pues desde, yo qué sé, la acampada contra la guerra que vivimos nosotros, o yo qué sé, o la campaña a favor del 07, que fuimos por todos los colegios electorales pues pidiendo el 07, que te ayuda en lo personal y luego también a cómo organizarte, a cómo trabajar en grupo, cómo hablar con gente de otros colegios mayores, ¿no? El día a día luego ofrecía muchísimas... Yo siempre digo que durante 5 años yo no vi la televisión. O sea, hay gente que me dice, no, aquel programa, ni idea, no sé ni de qué me estás hablando, porque durante 5 años por la noche estabas o mareando en el hall o en el banco, o haciendo un córner y luego otro córner, o estudiando en época de exámenes, después con el desayuno nocturno, o en un ciclo de conferencias, o viendo una película que jamás en tu vida pensabas que ibas a haber visto y que a lo mejor luego ya no la has vuelto a ver, o eso, en una conferencia, en una cena con un político, con un periodista, o tomándote una caña en el Iron o en el Fomar. O los ciclos de cine que había antes de los exámenes, en la época de exámenes. Era maravilloso. Terminabas película a las 10 y luego ya a estudiar un poquito. En lo profesional que decías antes, pues en la radio hemos hecho cosas maravillosas, claro. De partidos de fútbol con 2 televisores, con 6 personas ahí, vamos, que era un programa prácticamente semiprofesional, que a mí luego también evidentemente me ha servido. El Chami no
no era mixto. Quizás Salva nos hubiera enriquecido más, Pues ¿no? seguramente. En vez de... Seguro, Qué duda cabe. Sin duda, sin duda. Que es un poco, no sé... Yo recuerdo en esta misma sala la votación en la asamblea, Sí. en la asamblea que chami mixto o no mixto, ¿no? Y lo recuerdo perfectamente. Pero ahora con perspectiva, ¿tú qué piensas? Porque yo ahora pienso, digo, pues creo que estábamos locos, o sea, perdimos- ¿cómo nos lo podíamos perdimos una- incluso pero- plantear, no? Claro, perdimos una Qué oportunidad. increíble, ¿verdad? No O sea, sé, tú Amaya, que... bueno, ¿no? Que Fuiste desde de la las primera primeras- promoción. Eso es. Mira, justo hoy al entrar en el Chami, aparte de la emoción, ¿no?, de volver al Chami y todos los recuerdos que te trae, me he encontrado con una de las personas que está organizando esto, que es mujer y mesa colegial, ¿no? Y me decía, ¿y tú eres la primera generación mixta del Chami? Y le decía, sí, dice, la verdad que cuando nos enteramos de que el primer año mixto fue en 2003, o sea, muchos de los colegiales nos quedamos asombrados, como diciendo, pero en serio, era masculino hasta 2003, que 2003 en realidad no hace tanto Es antes de tiempo, ayer, en ¿no? una historia de 50 Y ella años. me decía, con los valores que tiene el Chami, ¿cómo ha podido sobrevivir tanto tiempo siendo masculino, ¿no? ¿Cómo no se hizo mixto antes? Y yo le contaba, digo, no solo no tardó en hacerse mixto, sino que además nuestro primer año, que fue una promoción que entramos 80 personas, de las cuales pues algo más de la mitad éramos mujeres, fue un año áspero. Fue un año áspero porque había personas que se habían quedado en el colegio que no estaban de acuerdo con que se hiciera mixto. Y fue un año de ambiente crispado, o sea, dentro de que para mí era una explosión el hecho de estar en Madrid y el hecho de estar en el Chami y todas esas oportunidades, pues se convirtió en un año un poco difícil. Yo creo que también en parte a la dirección, o sea, no estaban preparados para que el ambiente se fuera a crispar tanto, ni para un poco manejar aquella situación. Es más, tuvimos una mesa colegial compuesta por, siempre me acordaré de aquella mesa, por Asti, Nico y Frías, que por la crispación en el Colegio Mayor, según iba avanzando el año, decidieron dimitir. O sea, después de una asamblea en este mismo sitio muy, muy dura. Se recompuso una nueva mesa, una nueva votación, y es verdad que hubo un punto de inflexión, yo creo, a lo largo de ese año, en el que, bueno, las cosas, pues yo creo que por propia naturaleza Claro. volvieron a maclar, e incluso hay gente que con el tiempo, ¿no? Bueno, y O sea, porque al final te era- acababa reconociendo que en realidad Era una cosa habíamos normal, ¿no? En la aportado- universidad estabas con compañeras, Sí, estabas con tal... sí. No Y tenía mucho sentido. No la tenía verdad. ningún sentido, pero Era una yo también cosa- entiendo lo que dice Amaya, claro, que el primer año pues Hombre, supuso el choque, cambio, el el choque choque, cultural. y es verdad que he visto Al pues, lo final que es el decimos con miedo al perspectiva, que cambio, dices, ¿no? y ahora la Es gente te siempre- reconoce en plan, joder, pues a lo mejor estaba equivocado, pero sí, el miedo Hombre, al cambio... seguro que hay gente que no cambia de opinión, No, eso seguro, sí, pero sí bueno, hay posible. gente que Y yo también creo yo creo que el carácter, lo que decías, ¿no? Un colegio tan abierto, que daba tanta libertad Concretamente al este colegial. Claro, que tú eras libre, con tanta Eso responsabilidad, que todo dependía de ti. Pero yo creo que precisamente eso es lo que hacía que hubiera gente que estuviera en contra del Chami mixto, ¿no? Ya. Porque al final, quiero decir que, Mejor por miedo de que la pensar vida que- aquí se desarrollaba normal, con Sí, porque universitarios, las con mujeres universitarias, entraban, las ¿no? mujeres entraban, Que a mí salían... eso siempre me hacía mucha gracia, Claro. pero bueno, una cosa es que entraran y otra cosa es que fueran colegialas de Claro, derecho, que sí, ¿no? que sí, que ese sí, era, que sí, ese era sí. el cambio. Y yo entiendo que cuando algo está muy asentado, siempre ese miedo al cambio, ¿no? Ese miedo a si esto funciona así, está bien, ¿por qué cambiarlo? Exacto, ¿no? lo que pasa es que parece mentira Pero- que el Chami, con todo lo que sea, Exacto. que hasta el año 2003 no diera ese paso. Y me ha ¿no? parecido tan maravilloso cuando esta mesa colegial me decía que este año era el primer año en el que en la mesa colegial había 2 mujeres y un hombre, ¿no? Y que era totalmente, o sea, para ellos surrealista pensar en que el Chami podría ser solo masculino. Y digo, bueno, pues eso es síntoma, ¿no? Duda De que la herida aquel ya se ha año curado. Fue áspero, Exacto. pero ahora está tan naturalizado y eso, o sea, Está le he tan dicho, naturalizado "Hostia, y tan me encanta cambiado, escuchar porque- esto, ¿no? O sea, que no hay un debate al respecto, Tan porque eso, cambiado para quiere mejor. decir que Claro. Debates que ha ido habido bien. muchos, aquí, en este salón de actos. Y muy duros. Y muy duros. Y muy duros, y hasta Muy altas duros, horas. Hasta altas horas. Yo, por ejemplo, para mí, desde luego, el colegio en sí, como institución, es especial. Especial porque me ha cambiado completamente la vida. Es decir, yo si no hubiera estado en este colegio, casi con toda seguridad que no estaría en Madrid, ni estaría trabajando aquí, ni conocería a la gente que conozco, ni tendría la experiencia que tengo desde que dejé el colegio hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, yo no creo solo además que sea el propio colegio y el ambiente colegial, que sin duda lo es, pero también para mí es una cosa muy importante, por ejemplo, la función o el papel que desempeñó en mi vida concretamente los directores
tanto Tacho, Juan como Sergio. Yo tuve una experiencia, pues a lo mejor, no sé, de estas cosas que te pasan en la vida, donde tenía un momento un poco bajo, y gracias a ellos me dieron un poco la energía y la fuerza para poder ¿sabes? El poder un poco levantar cabeza, ¿no? Como se suele decir, y focalizarme bien por donde yo quería acentuar mi vida. Y la posibilidad de colaborar con el colegio, no a niveles solo de aulas, que por supuesto yo estaba en el aula de informática también, ¿no? Y junto con Pablo, que salía del anterior. Pero por ejemplo, el hecho de que Juan contara conmigo a la hora de modernizar el colegio con internet, con la centralita de teléfono, fue un poco como mis primeras experiencias laborales, entre comillas, ¿no? Donde pues, tuve trato con el mundo profesional, en tal, ¿no? Y de hecho de aquí salí por un antiguo colegial en mi primer trabajo formal. Es decir, porque sí que es verdad que yo trabajé un poco aquí en el colegio con la remodelación y todo el rollo, pero de aquí a raíz de toda esa sensación, y creo que eso te lo genera un poco la confianza. Yo me sentí aquí muy cómodo, para mí era mi casa. Con la ayuda de Sergio, de Tacho y de Juan Amaya, es que al final, yo qué sé, el colegio, tanto los colegiales como los directores, como el personal, es que eran nuestra familia, ¿no? Sí, sí, además, bueno, yo creo que juegan un papel fundamental, ¿no? En cómo se desarrollan las cosas en el colegio, en cómo se traslada lo que tú decías, ¿no? Esa libertad para un poco todo lo que realmente propongas poderlo llevar a cabo, ¿no? Y de ahí, lo que tú decías de las inquietudes, para mí eso es una de las cosas más trascendentales de la vida en el Chami. O sea, como estás en tu casa con 18 años, ¿no? Y tienes un montón de inquietudes, probablemente algunas hayas podido desarrollar más, menos, pero limitado, ¿no? Dentro de que estás en tu casa, en tu provincia o con tus padres, no sé qué, y llegas al Chami y es lo que tú decías, ¿no? Eso, bien sea por el habla de derechos humanos, pero es una explosión. Yo siempre digo que el Chami o Madrid me vio despegar, ¿no? Porque todo eso que igual sientes con 18 años, todas esas ganas de cosas que quieres hacer, que quieres vivir, de repente el Chami te da la oportunidad de desarrollarlas de una manera brutal, ¿no? Y cómo se desarrolla el día a día con esa pasión, como todos los pequeños proyectos, aunque parezcan a veces insignificantes, incluso a veces absurdos, de repente con ese trabajar en equipo, esa colaboración, esa manera emocionante de empezar a desarrollarlo todo, se gestaban esos proyectos, y eso pasaba porque detrás había una dirección que lo apoyaba. Sí, que aquí como que nada era imposible. Nada. Tú, si te Nada era proponías imposible. algo... O sea, yo recuerdo haber hecho aquí cursos de cata de vinos. Bueno, recuerdo, por ejemplo, que yo no recuerdo haber ido a ninguna, pero las capeas, que Juan era especialmente solidario con las capeas, Sí. ¿no? Y, en fin, recuerdo que son cosas que, en realidad, cualquier inquietud, nos juntábamos 4 o 5 con la primera locura que se te ocurría y eras capaz de desarrollarlo, ¿no? Yo me acuerdo de la época antes de Internet, que las habitaciones no estaban comunicadas, y yo solicité permiso para subir por la cubierta a tirar cableado de red para unirme con mis colegas y tener una especie de intranet donde nos pasábamos información. La prehistoria de la prehistoria Internet, de ¿no? Luego La ya, pues, chicharra, todo ¿no? eso Que yo no he es- llegado a conocerla. efectivamente. Y- ¿Tú no ¿No has llegado a conocido? conocer ¿No? la Yo he llegado a chicharra? conocer Pues la eso era lo chicharra. típico de... Yo la está el tengo, teléfono. yo tengo la chicharra guardada en casa. ¿Ah, sí? Todavía con Yo los tengo la cables y foto. tal, yo la tengo. Y algún amigo me dice, pero eso si unes unos cables y tal todavía sonaría. Seguro que suena. Yo me acuerdo cuando empezó mi hermano en el Chami, vamos, cuando vino, que me acuerdo que le llamábamos un día a la semana y ahí nos cogía cera o tal, y espera, que le llamo por la chicharra, y ahí pues esperando hasta que le bajaba después de que le llamara por la chicharra, pero cuando yo entré ya estaba el teléfono. Ya estaba el teléfono, Sí. mea culpa. No, hombre, fue una evolución. Sí. Pero bueno, Y hace luego, poco por ejemplo, encontré lo que- una foto de la entrada de portería con todas las botoneras de Es chicha. verdad. La vi hace poco, la encontré en casa y dije, bueno, ¿cómo era posible que yo además hacía turnos de portería y de telefonía, que aquí había 5 líneas de entrada para 300 personas? Y entonces costaba dinero llamar, que no es como ahora, que te da Ya. igual. Y a las 10 de la noche era una explosión que ya no sabías. O sea, también la función de los conserjes, ¿no? De Serafi, de Martín, Bueno, de Eduardo, Encarnita. Encarnita, pues que también era gente que, oye, que te conocía, que te cuidaba. Por supuesto. o- Hombre, es que yo creo que
igual que hablamos de la dirección, de esa dirección que realmente fomenta, de esa dirección que impulsa, ¿no? a que te hacer anima, te cosas, motiva. que te anima, que hace, desde lo de los derechos humanos, que a veces tenías la sensación de que tenías la capacidad de cambiar el mundo. O sea, había noches en ese de derechos humanos que hacías proyectos que realmente creías que podían cambiar el mundo. Y no es que creo que ahora no, esas cosas que hicimos no hayan podido cambiar el mundo, porque creo que han dejado algo en esas personas que estábamos ahí, han dejado un pozo que desde probablemente luego a nosotros nos cambiaron. lo hemos desarrollado Eso en el está resto de claro. nuestra vida, de una manera o de otra, ¿no? Pero eso queda. Y eso yo creo que es gracias a que había una dirección así. Y por supuesto, que decir, ¿no? De esas personas que forman también la familia del Chami, como Exacto, puede ser claro. Sera, ¿no? Es que Sera era como Era la madre de todos. todos. Sí, sí. Dios, Amaya, hace frío, no está lo que Sí. hace frío, ¿no? Y has venido muy tarde esta noche, ¿eh? Ese momento entrañable, eso de que te sentías en tu casa, pero además en un espacio culturalmente súper intenso. Creo que lo mejor del Chami es que pese a las diferencias de opiniones, pese a las asambleas duras, luego el colegio se iba recomponiendo con aquello de hacer pasillo, con aquello de hacer cafetería, con y que al aquello final, de Amaya, hacer eso es la... corners, eso es- hablar, llegar a acuerdos. Pero eso es la conclusión de lo que te enseña el Chami y que luego te vale para la vida. Para la vida. Quiero decir que tú en el trabajo te encuentras con gente que piensa diferente, con gente que ha tenido una educación completamente diferente. Y al final se trata de que aprendas a convivir con esas personas. Y eso es lo que te enseñaba el colegio. Chami, que de repente llegabas aquí y gente de diferentes procedencias, diferentes orígenes Sí, que al y final- diferentes pensamientos, pero tú convivías. Y el Chami te enseñaba a convivir con esas personas. Y todo eso al final es lo que nos sirve para, sí, para el era día a llegar día, en nuestros trabajos y en nuestras relaciones sociales Personales, claro. con la gente. Sí, yo creo que lo más maravilloso para mí del Chami, como tú bien dices, es por un lado eso, aprender en la diversidad, aprender a dialogar, aprender a entenderse, aunque seamos... Y a respetarse. A respetarse, Efectivamente. aunque pensemos muy diferente, aunque vengamos de sitios muy diferentes, aunque hayamos tenido educaciones muy diferentes hasta los 18 años, ¿no? Y aunque vayamos a tener vidas muy diferentes, aprender a converger en algún sitio, eso es una de las cosas más importantes que yo creo que me ha enseñado el Chami. Y luego, el desarrollo de todas esas inquietudes, de esa pasión con la que vives el día a día en esos años dentro del Chami, que yo creo que es algo que lo transportas el resto de tu vida, ¿no? Esa inquietud, esas ganas siempre de hacer las cosas en grupo, por ejemplo, esa Y de motivación. tener los ojos y las orejas abiertas Siempre- para todo. Sí, yo creo que esa es una de las cosas más maravillosas que te deja el Chami, que a veces, es lo que decía yo al principio, es muy complicado explicárselo a alguien que no ha vivido el Chami. Sí. ¿Cómo le explicas que no es que todas las cosas que te llevas en esos años, ¿no? Porque al final te enriqueces porque la propia gente te enriquece, qué duda cabe. Y éramos 300 por promoción, con pocos cambios, por lo menos en las nuestras, eran promociones que estaban aquí una serie de años. Es decir, Sí. no es como ahora, ¿no? Que la gente está 1 o 2 años y se marcha y tal, sino, ¿sabes? Bueno, pues un placer, ¿no? Este ratito que Pues hemos sí, echado aquí la verdad es que sí. charlando del Chami. ¿Cuántas horas podríamos estar hablando del Chami? Buah. No lo sé. Días, ¿no? Enteros, sí. Ayer la noche fue larga, puede Ayer que la hoy noche también. fue larga y hoy también va a ser. Bueno. Pues nada, ala. Listo. Salva, ahora empieza la fiesta. Pues sí.